Listo. Ya, estoy teniendo un inconveniente con la cámara. Les pido disculpas por esta sesión nada más, ¿ok? Ustedes si me pudieran ayudar, por favor, encendiendo sus cámaras. ¿Listo? Me ayudan encendiendo sus cámaras, por favor, chicos. Voy a empezar tomando listas, ¿sí? A ver, Salomé Álvarez, Claudia Arias, Presente. Josué Auquilla, Alex Barragán, Tabata Campoverde, Brigitte Cárdenas, Anabela Castro, Presente, profe. Ariel Chuya, Licenciada presente, buenas tardes. buenas tardes, Ana Paula Guillén, Ana Paula, Byron Herrera, Gladys Illescas, Gladys Illescas, Tiffany Japa, Buenas tardes, profe. Presente. Disculpe, no puedo encender la cámara porque como estoy viendo, se me va la conexión. listo, gracias por avisar. Mercy Jara, Ángel Lavanda, Ángel, Ana Belén Landi, Pedro Lituma, Presente, buenas tardes. buenas tardes, Marilyn Loja, Presente, buenas tardes. buenas tardes, Cristian Niola, Evelyn Ortega, Evelyn Ortega, Presente, buenas tardes. Presente, buenas buenas tardes, tardes. buenas tardes, Byron Paucar, Byron, Emily Pérez, Emily Pérez, Ruth Kishpi, Presente. Fernanda Ramón, Presente, profe. Miki Sempertegui, Presente, profe, buenas tardes. buenas tardes, Leslie Suco, Presente, buenas tardes. buenas tardes, Stephanie Tapia, Andrea Torpante, Lady Vázquez, Natalie Villalba, Marlon Villalta, Lisbeth Yupa, Presente. alguien que haya llegado durante la toma de lista. No, Profe, buenas tardes. Yo sí estaba, pero se me fue el internet en el momento que dijo mi nombre. ya te pongo. ¿Alguien más? No estamos. Ya, perfecto. Entonces, como habíamos hablado en la última clase, ¿no es cierto? Estábamos viendo las diferentes relaciones estequiométricas que se pueden dar. La clase anterior hablamos un poquito de la relación mol-mol. Entonces, quisiera que vean. Listo. Entonces, la clase anterior habíamos hablado un poquito de la relación mol-mol, ¿se acuerdan? No sé si es que eso estuvo claro.
cuando hablábamos de relación mol-mol, además hablábamos de que tanto en la pregunta respecto a lo que se pedía como a lo que nos daba era en moles. Por eso era mol-mol, ¿sí? No sé si pudieron revisar un poquito la materia, pero la clase anterior incluso habíamos revisado un poquito las operaciones. Aplicábamos este factor molar en el que prácticamente hacemos una regla de 3 entre la información que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, cuatro átomos de aluminio me da 2 átomos de este óxido, ¿no es cierto? Si yo tengo 5,27, ¿cuánto tendré? ¿Cuántos moles necesitaré? ¿Sí? Fíjense. Entonces es prácticamente una regla de 3 en donde yo multiplico 5,27 por el 4 y divido para 2. ¿Ok? ¿Se entiende? Se puede resolver prácticamente con reglas de 3 este tipo de problemas. Cuando hablamos de la relación mol con gramos, en cambio, estamos indicando la relación entre un peso en gramos de un mol de molécula, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que nosotros tenemos estas dos informaciones sucediendo, digamos, en un mismo problema. Por un lado, los moles, por otro lado, los gramos. ¿Sí? Entonces, fíjense esta de aquí. Dice, para la siguiente ecuación balanceada, calcular los moles de hidróxido de magnesio que se produce a partir de 125 gramos de agua. Entonces, yo aquí necesito hacer una relación en la cual ya interviene un peso, ¿sí? Y intervienen los gramos. ¿Se entiende? A ver, vamos a revisar. ¿Cómo creen ustedes que se resolvería este tipo de ejercicio? ¿Qué otro dato creen que necesitaríamos tener aquí para poder resolver o cómo se resolvería? ¿Cómo resolverían ustedes? Chicos. A ver, vamos a revisar el paso a paso, ¿ok? Sí quiero que también ustedes intenten un poquito resolver las cosas, ¿sí? Por su cuenta, porque sí hace falta también que ustedes vayan como generando este razonamiento lógico para poder resolver este tipo de problemas. Todos los problemas de estequiometría son por razonamiento lógico, ¿ok? En donde nosotros vamos relacionando la información que tenemos con la información que tal vez nos está faltando para poder obtener lo que nos pide, ¿ok? Primera cosa, la ecuación, a ver, me va a ayudar Ruth. ¿La ecuación está completa? Sí, ¿Cuándo decíamos que está completa? cuando esté equilibrada. No. Acuérdense que no es lo mismo completa que equilibrada. A ver, Claudia, ¿me puedes ayudar tú? ¿La ecuación está completa? Claudia, Arias. ¿La ecuación está completa? Sí, Lisa, Ya. ¿Por qué? porque tiene los mismos compuestos. Perfecto. Tiene los mismos compuestos en los reactivos y en los productos. Ahora, Nikki, ¿está balanceada? Nikki. Chicos, necesito que participen más, ¿ya? A ver, Yolanda, ¿está equilibrada? ¿Está balanceada la ecuación? No creo.
¿Qué elemento no está balanceado? A ver, fijémonos, ¿no es cierto? Cada elemento. Magnesio. Tengo 3 en los reactivos, 3 en los productos, ¿ok? Acuérdense que el número estequiométrico, cuando está, o sea, este numerito aquí a la izquierda, afecta a todos los elementos que estén aquí e incluso se multiplicará con los sufijos, ¿ok? Entonces, y los sufijos en cambio afectan o al paréntesis o al elemento que está a la izquierda, ¿ok? Entonces aquí yo el magnesio tengo 3, aquí el 3 afecta al magnesio, entonces está igualado. El nitrógeno, aquí tengo 2, acá con este coeficiente también tengo 2. El hidrógeno, 6 por 2, tengo 12, y acá tengo 2 por 3, 6, más 2 por 3, 6. 6 más 6, tengo equilibrada, creo. 12. Gracias, Fernanda. Y con el oxígeno igualmente tengo 6 acá, y 3 por 2, 6 acá. ¿Sí? Por lo tanto, la ecuación está balanceada. Recuerden que si la ecuación no está balanceada, todo lo demás va a ser incorrecto. ¿Sí? Todo lo demás del proceso ya va a salir mal, directamente. ¿Ok? Entonces, tener clarísimo esto de balancear es como un punto fundamental. ¿Ok? Listo. Ahora, el segundo paso es identificar la sustancia deseada y la sustancia de partida. Si nos regresamos aquí al problema, ¿cuál será la sustancia deseada? ¿El agua? El agua. A ver, ¿qué me está pidiendo el problema? Calcule. ¿Qué me está pidiendo? Eso es lo El deseado. mol, Ya, ¿de qué? Verán, cuando yo hablo de sustancia deseada, es lo que me está pidiendo encontrar. Y cuando hablo de la sustancia de partida, es desde donde yo estoy queriendo encontrar esa sustancia deseada. ¿Ok? En este caso dice, mol de hidróxido de magnesio que se produce a partir de 125 gramos de agua. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la deseada? ¿Qué busco? Mol de hidróxido de magnesio. ¿A partir de qué? A partir de los 125 gramos de agua. Entonces, fíjense, tengo el hidróxido de magnesio en moles. Esta es la deseada. La de partida, en cambio, es el agua en los 125 gramos. ¿Ya? Entonces, yo no puedo utilizar directamente el factor molar, que es lo que utilicé en mol-mol, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi agua no está en moles, está en gramos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que primerito transformar esos gramos a moles. ¿Cuál va a ser mi punto de partida? Acuérdense que el peso atómico de cualquier compuesto es equivalente a un mol, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Encuentro el peso atómico, en este caso del agua, ¿ok? Entonces, ¿cómo se encontrará el peso atómico? ¿Se acuerdan que esto ya habíamos revisado previamente? Encuentro, por ejemplo, del hidrógeno. ¿Cuántos átomos tengo? 2. ¿Cuánto vale cada uno? 1. Por lo tanto, me sale 2, ¿ok? En este caso se está utilizando decimales, no es necesario. En el oxígeno, ¿cuántos átomos tengo? 1. ¿Cuánto valía la masa atómica? 16. 16 por 1, 16. Sumado me sale 18. ¿Ok? Este peso atómico del agua es equivalente a un mol. ¿Por qué? Porque el mol es equivalente al peso atómico de cualquier compuesto. ¿Sí? Es como la base de cualquier compuesto. Por lo tanto, si 18 gramos de agua es un mol, lo que me están dando de problema, ¿cuántos moles será? ¿Se entiende? Entonces, 125 gramos y la relación entre mol y los gramos de agua del peso atómico. ¿Ok? Entonces, básicamente yo estoy haciendo una regla de 3, ¿no es cierto? En esta regla de 3 yo lo que estoy diciendo es lo siguiente.
Sí tenemos claro lo que es una regla de tres, ¿verdad? En matemáticas esto debieron haber visto en algún momento. Entonces, por ejemplo, un mol son 18,02 gramos de agua. Si en el problema a mí me piden 125 gramos de agua, ¿cuántos moles serán? ¿Ok? Y para poder yo hacer esto, tengo que hacer la multiplicación y la división. ¿Ok? Este por este para este. ¿Está claro eso? Una regla de tres simple. Por lo tanto, ya ubicando como multiplicación, me quedarían los 125 gramos por un mol sobre 18 gramos, ambos de agua, ¿no es cierto? Los gramos de agua se van con los gramos de agua y me queda en moles de agua. ¿Sí? Entonces vamos a colocar esos datos en la ecuación. ¿Para qué? Para poder tener visualmente la información necesaria para poder aplicar el factor molar, que es lo que habíamos hecho en los problemas de mol-mol. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ponemos entonces el agua, ¿no es cierto? Y me dice que con estos 6, ¿no es cierto? Formaba todo esto de acá. Formaba los 3 de acá del manganeso. ¿Sí o no? Ahora me dice que con los 125 gramos, que son equivalentes a 6,94 mol, ¿cuántos moles me quedará de este compuesto? Entonces, regla de tres nuevamente. 6 moles de agua son equivalentes a 3 moles de hidróxido de magnesio. Si tengo 6,94 moles, ¿cuántos moles obtendré? Y aplico la regla de 3. 6,94 por 3 para 6. ¿Sí? Y aquí, si se fijan, igualito, ya se vuelve a colocar en forma de multiplicación y los moles de agua se van con los moles de agua. ¿Se entiende? Por lo tanto, al momento de resolver la operación, me va a quedar en moles de hidróxido de magnesio. ¿Ok? ¿Se entiende? Y entonces, yo aquí hice lo mismo que en el anterior ejemplo, ¿no es cierto? Que en el mol-mol, pero como me daban en gramos, primero hice una previa transformación a moles, para luego poder aplicar este factor molar. ¿Se entiende? ¿Sí? Es una relación la que se va generando. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una relación que es gramos-gramos? La cantidad de una sustancia, ¿sí? Y la cantidad de la sustancia de interés ahora va a estar en términos de masa. Aquí ya no tenemos como tal la intervención de los moles en específico. ¿Qué es lo que se hace? Se utiliza en este caso la masa molar de las sustancias que están involucradas. ¿Cuál es la masa molar? Fíjense. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Cómo se llamaba esto? Estos numeritos que tienen aquí la flechita. ¿Masa atómica? De masa atómica, ¿ok? A partir de la masa atómica voy a sacar esta masa molar. ¿Por qué? Porque el peso atómico siempre viene en gramos sobre mol. ¿Estamos? Entonces, vuelvo otra vez a sacar los pesos atómicos para poder resolver este tipo de ejemplo. Fíjense aquí, por ejemplo, tengo el CH4, que es el metano. Y entonces, ¿cuántos carbonos tengo? Uno solito. El carbono tiene una masa atómica de 12,01. Y el hidrógeno, en cambio, tengo 4, con una masa atómica de 1,01 por 4. Sumamos y obtenemos el peso atómico. Este peso atómico también lo llamamos masa molar porque está en gramos sobre mol. Y con esta información vamos a trabajar los ejercicios. Por ejemplo, calcule la cantidad de sal resultante al hacer reaccionar 30 gramos de sodio de acuerdo a la siguiente reacción. ¿Ok? Primerito, como todo lo que hemos repetido ya varias veces. Evelyn, la ecuación está completa y balanceada.
Bueno, según mis cálculos, sí. ¿Ya? Correcto, tengo los mismos elementos en reactivos y productos y además tengo la misma cantidad, ¿no es cierto? Em, y proporción, ¿no? Listo. Ahora, vamos a identificar nuevamente cuál es la sustancia que deseo, desde qué sustancia parto. Entonces, leo nuevamente la consigna. Calcule la cantidad de sal resultante al hacer reaccionar 30 gramos de sodio de acuerdo a la siguiente reacción. ¿Qué es lo que me está pidiendo? La cantidad de sal resultante. ¿Cuál es la fórmula de la sal? Cloruro de sodio, ¿no es cierto? NaCl. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está preguntando? ¿Cuántos gramos de sal voy a obtener si es que parto de 30 gramos de sodio? ¿Está claro eso? ¿Sí? Por lo tanto, mi sustancia deseada será el cloruro de sodio en gramos y la de partida es solo el sodio, 30 gramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calculamos las masas moleculares de las sustancias, es decir, los pesos atómicos, ¿sí? 2 por 23 en el caso del sodio, porque teníamos 2, ¿no es cierto? Nos da 46. Y en el caso del cloruro de sodio, en cambio, 2 por 23 más 35 nos da 116. O, acuérdense aquí, pues podemos hacer 2 por 23 más 2 por 35. ¿Ok? Que sería exactamente lo mismo. Una vez que ya tenemos nuestros pesos, ahora sí vamos a hacer la relación que nos están pidiendo hacer. Entonces, 30 gramos de sodio es lo que yo quiero saber. ¿Qué sé yo? Que los 46 gramos de sodio, que es lo que saqué con el peso molecular, me dan 116 gramos de cloruro de sodio. Si en el problema me piden 3 gramos de sodio, ¿cuánto cloruro de sodio me dará? Otra vez es una regla de 3. Multiplico 30 por 116 y divido para los 46. ¿Ok? Entonces, el total del peso atómico del elemento me da como resultante, ¿no es cierto?, el total del peso atómico del producto. Si a mí en el problema me piden una cantidad en gramos de este compuesto, de este elemento, ¿cuánto me quedará de producto? Y entonces yo voy generando estas reglas de 3, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, se obtuvo 75,6 gramos de cloruro de sodio, ¿sí? ¿Está claro? Ahora, es súper importante considerar a este número de Avogadro, ¿sí? Ya vamos a ver también algo al respecto. El número de Avogadro básicamente es una constante, ¿sí? ¿Por qué es una constante? Porque no cambia, ¿no es cierto? Entonces, este de aquí tiene un número fijo, que es el que esté presente aquí abajito, ¿ok? Y que básicamente es el número de partículas de una sustancia, ¿sí? Normalmente pueden ser en átomos o moléculas. Y es la cantidad de partículas en un mol específicamente, ¿sí? En un mol de la sustancia. Entonces, esto nos puede servir, este número de Avogadro nos puede servir para encontrar ciertos valores que no nos los den directamente y que podamos nosotros a través de una relación, ¿no es cierto? Como las reglas de 3 que veíamos previamente, encontrar el dato que nos falta, ¿sí? Este factor de proporción pone en relación la masa molar, ¿no es cierto? Que es la que habíamos mencionado hace un momento, y la masa que está presente en la muestra. Por ejemplo, para generar un mol de agua, se combina un mol de oxígeno, que son 0,023 por 10 a la 23 átomos, que es el número de Avogadro, con 2 moles de hidrógeno, que sería 2 por 6,023 por 10 a la 23 átomos. Entonces, esto de aquí, ojo, es de acuerdo al sistema internacional. Es decir, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de moles. Entonces, este dato nos va a permitir generar una relación, una proporción entre la cantidad de la sustancia o el número de partículas, ¿sí? Y los moles de la sustancia. O también la relación de la masa molar y la masa presente en la muestra.
Ya. Ahora, voy a dejarles de compartir un segundo porque quiero indicarles un videíto. Entonces, me van a dar un segundo, ¿ok? Estamos resolviendo este de aquí, ¿no es cierto? Primerito hay que igualarlo. Chicos, ahora vamos a resolver rápidamente, ¿ok? Primerito, para igualar, los coeficientes que tenían que considerar son los siguientes. Al oxígeno había que ponerle un 5, al CO2 un 3 y al agua un 4, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que me está preguntando? El número de moléculas, ¿ok? El número de moléculas, acuérdense que estaba fijado por el número de Avogadro, ¿sí? El número de Avogadro son las moléculas que contiene un mol. Entonces, un mol de este compuesto, en este caso, nos va a permitir obtener 3 moles del CO2 por el número de Avogadro, ¿ok? ¿Por qué por el número de Avogadro? Porque el número de Avogadro es el único que nos va a permitir, en este caso, resolver y encontrar, ¿no es cierto?, las moléculas. Es la única forma de encontrar moléculas como tal. Entonces, si yo tengo 2 moles, que es lo que nos decía el problema, ¿no es cierto? Aquí está 2 moles, fíjense. Entonces, yo tengo aquí que un mol de propano, ¿no es cierto?, me va a dar los 3 moles de CO2, porque estamos hablando del CO2 nada más, no habla nada del agua. Pero para yo transformar a moléculas, tengo que multiplicar por el número de Avogadro. Entonces, si tengo, en cambio, 2 moles, ¿cuántas moléculas de CO2 obtendré? ¿Sí? La única diferencia respecto a los otros problemas que habíamos revisado es que en este caso, nosotros no tenemos que hacer directamente solo con moles, ¿sí? Sino que ahora tenemos que incluir el número de Avogadro para que los moles se simplifiquen y me quede únicamente en moléculas. ¿Está claro? No sé si tal vez pudieron resolverlo. Ya, cada vez que tengamos nosotros que intervenir con el tema de moléculas, vamos a aplicar el número de Avogadro. ¿Está claro? Sí. Ok. Chicos, chicas, si es que tienen cualquier duda respecto a los ejercicios que van a tener en el taller, por favor escríbanme. De igual manera, recuerden que esta semana les toca prueba de unidad. Por favor, hacer con mucha conciencia para que esos pequeños aportes vayan subiendo sus promedios, ¿ok? Recuerden que el mínimo para poder aprobar la materia es de 60 puntos. Ustedes ya tienen sus calificaciones hasta el momento sobre 45 en la plataforma, así que ya saben más o menos qué puntaje necesitan en esta segunda parte del ciclo, digamos, de nivelación, ¿ok? Podemos dejar hasta aquí. Entonces, cualquier duda que tengan, me escriben. Yo voy a estar pendiente. ¿Listo? Muchas gracias, chicos. Que tengan una excelente noche. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.